Descubre nuestra nueva programación y prepárate para ver mucho más. Más cultura. Más entretención. Más ciencia. Más arte. Y más puntos de vista. En nuestra nueva programación hay más por ver. Uchile TV, una buena señal en todas tus pantallas. ¿Cómo están ustedes? Bienvenidas, bienvenidos a un nuevo capítulo de Descabelladas. No se asusten, lo que pasa es que estamos al tono, estamos en línea con la antesala de fiestas de fin de año y no podíamos ser menos, ¿o no, querida Alejandra? No sé, a mí me dijeron que esta era la feria. La feria. También, la feria de variedades. La feria libre. La feria. Oye, ahora nadie me va a creer que no hemos tomado. Todo el nuevo empieza claro. conmigo. Sí. Ah, Yo ya, lo tengo libreteado. A ver, Ya. venga, cuente. Ya, Yo pues. creía que era la fiesta de fin de año. Pero sí No, es, pues. No es. Ah. No, Ya, es un no es. programa de No es. análisis Serio. político, de Pero- actualidad. Serio. Pero no, como no Ubícate. somos graves, acá Dale aquí una de tenemos esas a la Yana. Yana, por favor, para que se ponga a tono con el momento que está viviendo el país. La gente ya está pensando en la fiesta del día domingo, ¿o no? Sí. Sí, pues. Además ¿No? que siempre es un rito de todas las culturas hacer un repaso de lo que se vivió, si es bueno, si es malo, lo que sea. Queme los monitos, queme los malos momentos, dese un día para disfrutar la vida y después hay que seguir porque la lucha es cruel y es mucha. Exacto, está buena. Oye, en todo caso, ¿te parecís como la Yolanda Sultana por ahí? Me Está ahí que- No, pero no, me te refiero. fuiste al chancho. Me Ya, refiero. adiós, no, me por retiro. favor, me refiero a, retiro este programa. a esta cosa que media predictiva que huelo sí, en yo tus que pensé- palabras. ya. Esta cosa como que quieres proyectar también Ya, lo que se yo viene. creo que ya todos entendieron el concepto. Pueden retirarse. Oiga, la jefa aquí, Oiga, pero la no puede dejar de ser jefa, jefa. no, No, la no puede. Ya. Chiquillas, Si alguien me tenemos enseña que... cómo apagar esta Ya, cuestión, yo te lo la apago podría acá. apagar. Yo te lo apago para que no te distraigas en tu análisis Ya, que vas a hacer. concéntrense. Bien, pues vamos a hacer entonces una recapitulación de lo que ha sido este 2023. Yo personalmente estoy aliviada que esté terminando el año, estoy como cansadísima. Yo creo que todos los que nos ven a esta hora probablemente van a compartir conmigo que fue un año bastante agotador en un montón de aspectos y yo diría que partiendo por vivimos un proceso constituyente, cumplimos 4 años de un proceso que fracasó. Tenemos harto material para las escuelas de derecho de todo el mundo, que van a ver el caso chileno como uno de los casos emblemáticos, por qué fracasaron 2 procesos seguidos, Yo diría escuelas de antropología. de antropología, sociología, Psicología. ciencia política, o sea, de todo va a dar este proceso que terminó, y yo creo que terminó efectivamente, por lo menos hasta donde yo entiendo, terminó el 17 de diciembre. Pero ese es como decimos en el periodismo, el paraguas temático. Pero sobre ese paraguas temático pasaron hartas cosas en Chile. Y en lo personal también, ¿ah? Por Yo creo supuesto. que todas hemos tenido momentos duros y momentos alegres este año. Pero eso no está en la pauta. Pero yo creo que es importante decirlo. Diga. O me quiere censurar. Sí, no, Ah, yo no. quiero que tú partas con lo que tú quieras decir, Ale. Porque ahora que la jefa está aquí, pero yo conduzco hoy día. Ya. Para mí, mis momentos, el mejor y peor momento del año, el mejor momento fue haber estrenado una obra de teatro, cosa que no pensé que iba a hacer nunca en la vida. Maravilloso. Y el peor momento es haber pasado una enfermedad bastante dura y otras cosas que no se pueden mencionar. Pero creo que en una muestra representativa, con margen de error de 0,1%, creo que ha sido como la experiencia de todas las personas que yo conozco. Así como cosas muy alegres, muy intensas de vivir y momentos muy trágicos. Y que ha sido como la tonalidad del año en Chile también. Mira qué interesante. Yasna, en la misma línea, ¿cómo fue para ti este año? Es que yo cuando hablo de mis cosas me pongo a llorar. Ya. Y me Ya. aplancha en el tele. Ya, no Entonces, Entonces me va a decir que vaya a decir paso. Paso, po. Pasa. Paso. Pero puedo hacer mi... Ya, pero espérese, Haga, si todavía no le haga estoy su dando de- la... No,
no, si aquí estoy conduciendo yo. Esa Ah, es la ya. gracia de conducir. Ustedes saben que nos vamos rotando. Oye, yo quiero decir que me encanta lo que dices, Ale, porque me conecta un poco con lo que fue mi propósito para este año. Yo me había propuesto hacer lo que me hacía feliz, en términos laborales, ¿no? En términos personales trato, por supuesto, de hacerlo todos los días, aunque a veces cuesta. Y lo logré. Y esto no lo digo, por favor, para la galería, pero si hay algo que me hace muy feliz, es este programa. No, Sí, ay, sí. me hace feliz. Lo Te paso amamos. bien. Ña. Y tengo que agradecer a mi amiga Yasna Levin, que me buscó hasta que me encontró, po, Ay. para venirme a este programa. Y lo paso tan bien, chiquillas, les No, doy y verdad. había dicho que no, después que no, sí, que después no, que te sí. hiciste rogar. te hiciste Pero, rogar. como dijo ahí un astrólogo que yo conozco, me decía, cuando el universo llama, llama. Y aquí estamos. Listo, ya que me están mirando con cara de que ya tenemos que entrar en materia. Pues tú sabes cómo Pero es. no le hemos dado la palabra a la Yasna. Es que no quiere hablar, pues se me dijo paso. No, pero dijo porque que iba a hacer yo su... lloro con lo bueno y con lo malo. Pero entonces- ya, pues láncese una frasecita. No, porque además iba a decir lo más bonito, no lo puedo hacer. No. Ah. Y lo más feo, si lo digo, me pongo a llorar. No puedo, ya. Ya, no ya, me listo, ya. agresionen. No te presionaremos. Está claro, no se va a hablar más del tema. Ya, pero Lo- yo quiero parte. quiero partir con el tema desde la perspectiva positiva. Perfecto. ¿Puedo Vamos con así eso. compensar mi gravedad Pero respecto a lo Puedes, personal? puedes. Ya. Te queremos igual, querida amiga. No, pero que quiero ser positiva. Ya. Muy bien. Decir. Bien. Voy a hacer un resumen de hitos del año, pero desde la perspectiva positiva. Lo Excelente. bueno que dejó cada una de las crisis y conflictos. Me parece. ¿Sí? Ya. Venga, que nadie la detenga. No, si es cortito, yo digo. Proceso constitucional, ya, es cierto. 2 fracasos, caso de estudio, pero nos quedó una propuesta transversal de los expertos. Y ahí está. Y yo creo que es un activo histórico y que en algún minuto va a poder ser utilizado positivamente. Crisis de seguridad, sí. Estamos aumentando en un 50% el número de homicidios, todos los días estremecen, hay mucho temor en la ciudadanía, pero las instituciones se están coordinando, se están desbaratando bandas, hemos visto actuar a este equipo de crimen organizado y homicidio de manera bastante eficiente, entonces quedémonos con eso, por lo menos para cerrar el año. Cincuentenario, que fue un momento de mucho retroceso discursivo en algunos sectores, pero tenemos Plan Nacional de Búsqueda, que es un gran avance para saldar una deuda con los que no están y las que no están. Y tuvimos un acuerdo de 4 presidentes que se comprometieron con la democracia siempre. Y eso está ahí también, es un activo, es un patrimonio que nos dejaron en este 50 aniversario del golpe de Estado. Y claro, respecto de la corrupción, sí nos dolió mucho. Hubo corrupción en el sector público, hubo corrupción en el sector privado, pero tenemos ley de delitos de cuello y corbata, tenemos proyectos para levantar el secreto bancario y hacer más fácil la persecución. Tenemos una forma de enfrentar por parte de la justicia, por parte de las policías, de manera más auténtica y genuina el fondo de los problemas de corrupción y tenemos también normativas y regulaciones más rigurosas. Eso quedó. Así que me quedo con eso. Muy bien. ¿También quieres partir por algo positivo, Ale? No sé, porque a mí me tocará ser la bruja del oeste. No, Venga, la bruja. no, yo La creo escoba que está allá afuera. Claro. Yo creo que en todos los temas que tocó Yasna ha sido un año como Chile, como un guasito que viene del campo y llega a la ciudad y descubre que hay maldad en el mundo. Eso es como una cierta pérdida de la inocencia. Pérdida de la inocencia en creer, uno tiende a creer que los jóvenes, por ejemplo, no se corrompen. Que la juventud es garantía de probidad, De pureza. de pureza. O que, si bien es cierto, la mayoría de los inmigrantes vienen a buscar un destino mejor para su familia, para su hijo en general, muchas mujeres que dejan a sus hijos incluso fuera y se vienen a trabajar a Chile también, y también esto fue una pérdida de inocencia. Yo creo que para los sectores progresistas también han venido coordinadamente bandas criminales a instalar tipos de crímenes o de organización criminal
que no conocíamos o que no se habían instalado en Chile de esa manera previamente. También fue una pérdida de inocencia, creo que para mucha gente que votó rechazo, creyendo con mucha ingenuidad que sí se podía escribir otro proyecto mejor, que tal vez otro grupo podía hacer efectivamente una que nos una, y no ocurrió. Entonces fue como tal vez un cierto pasaje. Es necesario pasar por estas pérdidas de inocencia para llegar a la adultez. Y yo tengo la esperanza de que ahora empiece a operar un tipo de Chile adulto, en que la ciudadanía sea adulta, que entienda que los problemas son complejos, que la corrupción no es patrimonio de ningún sector, de ningún partido político y menos de ningún rango etario, sino que hay que establecer mecanismos de transparencia, control y probidad para todo el mundo, que en el tema constitucional tal vez, lo que decía Yasna, una constitución minimalista es mejor que una maximalista, en algún momento habrá que hacerlo, con menos aspaviento, con menos épica, pero tal vez de una manera más sensata, y que en la corrupción o en el tema delincuencial, claro, que no bastan las buenas intenciones, que hay que ponerle inteligencia, que hay que poner recursos que van más allá incluso de la simple idea de que encuentro a alguien cometiendo un delito y lo meto preso, porque este tipo de delitos se organizan de una manera que es difícil de pesquisar a primera vista. Bueno, yo diría que también uno cuando ve hacia atrás, ¿no? Yo me quiero situar 12 meses hacia atrás, o sea, diciembre del año pasado cuando se hace este segundo acuerdo. El primero fue por la paz, recordemos 15 de noviembre del 2019, el país estaba incendiado y es un acuerdo que logra concitar a amplios sectores. Y luego este acuerdo por Chile, creo que se llama, ¿no es cierto, Yasna? Sí. Que es este acuerdo para hacer un nuevo proceso constitucional. Por supuesto, siempre es más fácil tomar decisiones con el diario del día lunes, me encanta ese dicho, porque ya pasó todo. Y con el diario del día lunes, mi convicción es que probablemente el proceso debió terminar el 4 de septiembre. Derechamente debió terminar y a partir de ahí asumir que se perdió la oportunidad valiosa de hacer una nueva constitución. ¿Y por qué lo digo? Porque siento que pasamos demasiado tiempo, demasiados meses. Yo no creo que sea tiempo perdido. Dicho lo anterior, no es tiempo perdido. Creo que ayudó a canalizar la crisis política, etcétera. Pero viendo lo que pasó este año, todo lo que implicó la elección de mayo, el que un partido como el Partido Republicano creyera ser depositario ahora sí de una mayoría que se había pronunciado por este partido, y una mayoría circunstancial, también producto de los fenómenos de delincuencia que asolaban esos días, recordemos, previo al 7 de mayo, cuánto caso hubo que estremeció al país, carabineros asesinados, ¿verdad? Es decir, había un clima que posibilitó que el Partido Republicano leyera mejor en ese minuto, tocara mejor esa tecla. Y todo lo que vino después, que fue una comedia de errores, de repeticiones de historias que ya veíamos que era como volver a vivir una historia pero con otro signo, con otras formas, con otras caras, ya no tan estrambóticos, a lo mejor más bien portaditos, más bien ordenaditos, etcétera, pero que al final, una que está más vieja, uno dice, esto no va a terminar bien. No estoy diciendo con esto que yo supiera el resultado, estábamos todos pensando en que este resultado podía incluso ser distinto al que tuvimos, pero siento que todo eso nos mantuvo como país, como ciudadanía, como gobierno, como parlamento, todo en función de este proceso constitucional, y eso es agotador. Entonces hoy día, más allá de si se da o no, como dices tú, Ale, muy bien, la posibilidad en un futuro, no sabemos, hoy día claramente lo que hay que hacer es avanzar en temas tan relevantes que vamos a estar conversando en el otro bloque, pero que tiene que ver con pensiones, con pactos de la naturaleza que sea, pero que implique avanzar. Y yo creo que ahí hay que poner la energía. Y respecto a la corrupción, evidente, o sea, la corrupción no es ni de izquierda ni de derecha, lo demuestra este año. Más allá de que el caso convenio es el más resonante y, por cierto, que es, como dices tú, Ale, muy bien, es la pérdida total de la inocencia, porque, claro, como tan jóvenes, tan rápido cayeron en la corrupción, sí, pero es así, la corrupción es tentadora, porque te tienta, porque logra penetrar, ¿no es cierto?, en ciertas fibras que tiene el ser humano que uno no sabe por qué y que al final caen, ¿no es cierto?, en
en esas dinámicas que son tan perversas. Pero también tuvimos otros casos como las municipales, que es bastante transversal ahí la corrupción, casos muy escandalosos, ¿verdad?, donde hay mucha plata involucrada. Y nada, pues este no es el paraíso de la no corrupción, nos quedó claro hace rato. Por lo tanto, hay harto que hacer, harto que avanzar en este país. Y qué rico que terminó y que está terminando el año. Yo como ya hice mi balance positivo, Ya, ahora voy a hacer el negativo. Voy a ver el lado oscuro de este ciclo. Y respecto al proceso constitucional, sí, uno puede rescatar aprendizaje, hubo momentos de acuerdo, etcétera, pero es francamente un fracaso histórico, quizás el mayor después del golpe de Estado, o después de lo que llevó al golpe de Estado, porque lo que ocurrió a partir del golpe obviamente no tiene parangón. Creo que los errores de análisis de ese fenómeno son igualmente graves, porque el hecho de que la derecha haya logrado, después de un contundente 60% de rechazo en el plebiscito, y después de creer que eso eran votos de su patrimonio, claro, pasaban a ser parte de su patrimonio, obtuvo un 56%, más de un 56% en la elección de consejeros. Imagínate. Y un partido en particular, que es un partido que era outsider y se instala con un peso y una influencia y un poder en la derecha política como republicanos, que obtuvo 36%. Entonces, más allá de que cuando se concentra mucho el poder en cualquier sector político, se desequilibra el sistema político. Por lo tanto, eso no es bueno en sí. Pero cuando se concentra en un sector que es autoritario, que es irresponsable, que está en contra de los derechos de las mujeres, finalmente se revierte el fenómeno. Y creo que en ese sentido, para esa derecha, fue muy frustrante el resultado del plebiscito de salida que tuvimos hace poco. Perdieron toda esa ganancia y por segunda vez, por tercera en realidad, se estancaron en el 44%. Primera vez plebiscito del 88, segunda vez primaria Kast-Boric, porque fueron además muy ¿Por qué primarias no? elecciones. Dijiste primarias. Perdón. Elecciones de segunda vuelta, Sí, pues. me retrocedí. No te Elecciones de preocupes. segunda vuelta entre Kast y Boric, 44-55 Claro. de nuevo. Y el plebiscito salía 44-55. Ese es el techo de la derecha, con voto voluntario y con voto obligatorio, que era la gran duda. O el techo de Kast. Ahora, yo creo que si bien es una manera didáctica de analizar, hay que mirar hartas cosas, hay que pasar por alto muchas cosas para sacar esa conclusión, porque el electorado que votó por el a favor probablemente no votó en el plebiscito, y yo realmente creo que esta idea que existe en la izquierda o en la derecha. En la izquierda existía el sentido de que los sectores populares, por supuesto que iban a estar a favor de o aprobar un proyecto constitucional que en la mirada de quienes redactaron eso le concedía muchos derechos que estaban pendientes desde hace tanto tiempo, y no fue así. Y en el voto, incluso ese 44% del a favor, yo tampoco creo que se pueda leer como a favor de las ideas del Partido Republicano. Yo creo que hay en esa masa gente, por supuesto, que está de acuerdo con las ideas plasmadas en la Constitución y en ese proyecto y ese grupo político en particular, pero no le concedería todo ese 44%. Creo que mucha yo gente... dije a la derecha. Pero incluso la derecha. Creo que conozco personalmente gente de izquierda que votó a favor. Personalmente conozco gente de izquierda que votó a favor por distintas razones. Entonces, pero creo la que casuística es eso. Por eso es la casuística, pero por lo mismo, a menos que hagamos un estudio de quiénes votaron a favor y por qué, no podemos decir que ese es el tope de la derecha. Yo no creo que toda la gente que votó a favor es de derecha, creo que esas son las categorías que de alguna manera simbraron en los últimos 2 años. ¿Sabes por qué me afirmo en el argumento? Porque se incorporan 3 millones de electores obligados, que nunca habían votado y que les molesta votar. Y son un enigma, por lo tanto. No sabemos quiénes eran, no sabemos cómo se comportaban, y empezaron a comportarse de una manera una vez, de otra manera en la segunda y de otra manera en la tercera. Entonces ya podemos irnos dando cuenta de que se distribuyen más o menos de la misma manera que se distribuye el votante regular.
De hecho, creo que sí fue mucho más ideológica que el primer proceso. El plebiscito del segundo proceso fue súper ideológico porque la propuesta era muy ideológica. Muy ideológica también. Sí, pero también había mucha, Monserga, si tú te alejas de la discusión mediática, mucha gente creía que estaba votando a favor de una constitución para terminar con la delincuencia. O sea, también había una cosa muy pragmática, muy el candidato cosista, era como Lavín, como la campaña de Lavín. Ya, votemos por cosas, no por la ideología que lo envuelve. Claro, bueno, pero para ir cerrando este bloque, claramente el tema de seguridad es un tema muy relevante este año y efectivamente, porque no lo había comentado, a mí o sea, como cualquier ciudadana estoy súper preocupada porque todos los días me despierto con la radio y cada cosa que uno escucha, cada cosa es peor que la otra. Entonces, ojo con esto, porque también se empieza a producir un fenómeno en que tú empiezas a naturalizar ciertos fenómenos del punto de vista delictual, ¿no? Entonces, pasamos de las encerronas al cuerpo calcinado encontrado en la Cuesta Barriga, ¿verdad? Y después tenemos niños que aparecen asesinados, ¿no es cierto?, como consecuencia de ataques que vienen de bandas o de no sabemos qué, porque el gran tema de la seguridad de estos últimos años tiene que ver con una gran cantidad de imputados desconocidos, gente que no tienes cómo perseguir porque cuesta mucho de identificar, los que están en las encerronas, los que están, ¿no es cierto?, los que te asaltan y te matan para robarte un celular, etcétera, etcétera. O sea, hay un fenómeno muy complejo, muy desplegado, donde la droga, por supuesto, que juega un rol importantísimo acá, el narcotráfico, que hablar, el crimen organizado, las bandas dispuestas a todo, el delito de la propiedad, que era el gran tema hace algunos años, se ha convertido en el delito contra las personas, cada vez más violento, proliferación de armas. Seguimos estando a nivel latinoamericano, no estamos tan mal, pero no es el punto. Sino o sea, que somos el país todavía con menor homicidio, Total. con menor tasa de homicidio, o sea, Pero número de homicidio tenemos- por 100.000 habitantes. pero tenemos, fíjate, pero según- somos el país con más temor. No, pero y no el solo aspecto eso. subjetivo es muy traumatizante. Pero el aumento de la tasa de homicidio igual es importante, o sea, independiente que comparado a nivel latinoamericano es más bajo, pero lo que ha pasado del 2021 hacia la fecha es que ha habido un aumento importante y lo dicen distintos estudios, ¿no? Entonces eso hay que hacerse cargo de eso y este gobierno tiene, por supuesto, la tarea más importante, ¿no? ¿Sabes lo que pasa en eso? Que yo creo que hay que juzgar al gobierno en esta materia porque se ganó la incredulidad. Ahora, se la ganó antes. Cualquier gobierno hubiera tenido esta misma crisis. Se la ganó antes porque venimos de una cultura en Latinoamérica y en Chile en que la delincuencia está asociada a fenómenos de marginalidad, de exclusión, de desencanto, Esa es la cultura. de incluso estrategias de sobrevivencia. Pero lo que tenemos hoy día es un crimen organizado que es individualista, exitista, con ánimo de lucro, con desprecio por la vida y que traumatizó a la sociedad chilena porque es muy cruento el tipo de delito. Y en eso, recordemos que el año partió, en Año Nuevo, con el indulto. Y eso marca un sello que va a ser muy difícil para la izquierda, en particular para este gobierno, sacudirse. O sea, cada vez que a alguno de los indultados le pase algo, por nimio o grave que sea, se va a producir una nueva crisis. Entonces, yo creo que se junta eso, es decir, una falta de credibilidad en la gestión, porque ha habido muchos éxitos, ha habido mucho desarrollo, pero se junta con, además, la politización por parte de la oposición, el populismo penal, la promesa de solución fácil. Sí, pero a este gobierno y con todas sus características y con todo su pasado y sus tweets contra, ya sea Carabineros o lo que haya sido, le toca administrar esta situación y son ellos los que obligadamente, por el peso de los hechos, tendrán que aprender a hacerlo y tendrán que hacerlo bien, ya sea bajo el alero del socialismo democrático, que es lo que se dice, ¿no? Donde están los pesos pesados, Carolina Toá mediante, o como sea, pero tienen que hacerlo bien porque son los llamados a administrar el Estado y, en definitiva, desde ese lugar a poder efectivamente combatir de mejor manera la delincuencia. Vénganse para acá, chiquillas, porque tenemos música. Ay, no y alcancé antes, mi segunda ronda. No, pero el próximo, para la el otra, próximo ya. es que ustedes saben que a mí me empiezan a poner la máquina aquí. Sí. Oye, yo antes que todo quiero contarles que estoy con este collar precioso
Y les quiero comentar porque a mí me gusta apoyar a las y los emprendedores. @lasbrutas. Este es un trabajo precioso. Miren qué lindo. El material sí que creo que bruta, es... Confiesa que no estáis diciendo a nosotros. No, confiesa. Alpaca. Esto Además, es no es alpaca. nada bruto. No, pero miren qué trabajo más hermoso, precioso, hermoso. lindo, lindo, @las brutas. No son ustedes, pero si se quieren, si se consideran brutas, allá ustedes. A ver. Ya. Sí. Oiga, Más señor... bruta que sutil, en bueno, realidad. mejor Sí. ser Ya, más bruta. más bruta. Ya, venga, que nadie la detenga. ¿Con qué música nos va a sorprender? Hoy día le traemos una canción en homenaje a la gran actriz Carmen Barros. Su deceso ha sido mencionado en muchos medios de comunicación, pero como se quejaba la periodista Oriana Zorrilla, de alguna manera se ha escrito una biografía podada e intencionada por, digamos, su paso por la televisión, sus papeles en teleseries, y se ha hablado poco de su rol político. Carmen Barros fue militante de la izquierda cristiana, fue fundadora y parte del directorio de una organización que se llamaba PIDE, que cuidaba a los hijos de los prisioneros políticos, a los hijos de los detenidos desaparecidos, y una mujer de muchas convicciones y mucho activismo político por las causas que ella consideraba justas. Así que le vamos a rendir este homenaje recordando su interpretación de... ¿cómo se llama? La pérgola de las flores. La pérgola de las flores, Exacto. pero la canción es Yo Yo vengo de San de San Rosendo. Todavía no me he titulado de doctora, pero con todos los especialistas y las especialistas que hablamos en Conojo Clínico estoy muy ya cerca de convertirme en una, porque nos acompañan, nos entregan información, hablamos sobre enfermedades, sobre estudios, investigaciones. Es parte de la propuesta de nuestro programa. Estamos de regreso por las pantallas de Chile TV. Acompáñenos todas las semanas, sea parte de este espacio, síganos por redes sociales. Esto es Conojo Clínico y yo ya soy casi una doctora, mire. Espacio Fidox, conversaciones del cine de lo real. Directoras y directores nos cuentan sus experiencias, cine, cultura y lo mejor del documental y la ficción nacional. Estreno todos los lunes a las 23:30 horas por Chile TV. Hay películas que se han liberado de sus dueños y que hoy pertenecen al dominio público. Cada semana, Uchile TV trae lo mejor del cine libre a tu pantalla. Conmuévete, emociónate, sufre y ríe con los clásicos de dominio público. Presentado por Felipe Blanco. Oigan, chiquillas, sigamos analizando. Pero antes, porque ya venga. como estamos de balance, Sí, pues, venga, que creo no que le- tenemos que hacerle un homenaje, las tres, a Alicia Sí. Peña y Francisca Donoso, que nos Sí. han maquillado y peinado todo Sí. el año. Son lo Así más- que Yo diría, para ser Bacanas. franca, esculpido. sí. Tratando de sacar lo que se puede. Claro, Ah, es tucado, ¿no? exactamente. Claro. Ya pues, chiquillas, sí, de todas maneras muy merecido ese homenaje a ambas. Ya. Ya, vamos entonces con otros temas de este año, reformas pendientes. Bueno, que hablar de reforma a las pensiones, cri, 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 cri.
pacto fiscal que parece que no va a pasar Parece nada que, con el pero pacto parece que fiscal. ahora empezaron las conversaciones por pensiones. Parece que después de toda la estridencia empezaron... Yo escucho apertura a ya, dialogar, pero bueno. no con malas reformas, y cuando las malas reformas son las del otro y no las del tuyo y no las tuyas, ¿de qué diálogo estamos Ahora, hablando? yo creo que la AFP en estar saltando en una patita, porque hace 3, 4 años estábamos hablando de no más AFP y ahora ya van no en el 10, sino en el 12% de administración de los fondos provisionales y tal vez llegan hasta el 13%. Así que si alguien está en este río de pescadores, alguien está sacando ganancias, cuentas alegres, son las AFP. Yo ayer tuvimos una entrevista en la radio con Felipe Agüero, un cientista político muy destacado. Mi amigo. El amigo de Mi amigo. Y él nos contó que camino a la radio, venía escuchando el primer bloque del programa Política en Vivo para llegar enchufado a la entrevista con nosotros. Y lo puso, lo encontró súper entretenido y de repente se dio cuenta que lo que puso era de junio. De junio. junio de este año. Entonces, eso da cuenta de cómo no hemos avanzado nada. Claro. Bueno, si no lo hemos hecho en este año, no lo hemos hecho en 10 años en materia de reforma previsional. Y creo yo que ahí está bueno con el argumento de la oposición, en el sentido que quienes hoy día están en el gobierno también negaron la sal y el agua. Primero, porque es un argumento bastante pueril. Y segundo, porque no es verdad. O sea, yo me acuerdo que para la pandemia el Colegio Médico convocó a todos los sectores políticos a un gran pacto fiscal para enfrentar las ayudas sociales que se requería dar a los chilenos y chilenas confinadas. Y todos los sectores políticos concurrieron a ese acuerdo que permitió al gobierno sortear de buena manera la crisis humanitaria e incluso llegó a adquirir ribetes de hambruna que tuvimos en ese minuto. Se hizo una reforma tributaria en el gobierno de Piñera II. Entonces, no es lo mismo y no es un buen argumento. Pero además, esto de aferrarse nostálgicamente a sistemas que están superados en todo el mundo, creo que ya es hora, lo decía Alejandra en el balance inicial, de madurar. O sea, Es esto hora está de superado, madurar ya. supérenlo. Sí, supérenlo, claro. Pero yo creo que no todos los políticos de derecha, por supuesto, pero creo que hay un grupo como un núcleo duro que en realidad hablan a nombre de la industria, hablan a nombre de las AFP, hablan a nombre de las ISAPRE, reciben las minutas, o sea, defienden lo que tienen que defender porque alguien les financió las campañas políticas o por convicción, vaya a saber uno, pero están defendiendo una industria más que tratando de resolver el problema de las pensiones, porque ha habido no sé cuántas mesas técnicas desde Bachelet, por lo menos, la Comisión Bravo, la Comisión esta, la Comisión lo otro, La Comisión Marcel. la solución A, la solución B, la solución C, distintos modelos y esta es la más conservadora de las soluciones. Es no tocar a la AFP, es establecer una cotización adicional a costa del empleador, de lo cual 2% ya por seguro, porque ese es el piso que está poniendo el gobierno, va a ir a las AFP. Y solo un 3% va a ir a un fondo de sería, solidaridad. Claro, ¿qué sería el resto? El 4. Ese 1%, Ah, que hay un 1% ese que 1% tienes razón. es el que está, digamos, que yo creo que Sala el gobierno lo metió ahí para negociar, ese 1% para política social en favor de la mujer. Pero en cualquier caso es muy parecida a la propuesta de Piñera. Entonces, es una propuesta que es beneficiosa para la industria, que la legitima, que la valida y que más encima le aumenta los fondos que tiene que administrar. ¿Por qué se quejan? Porque creen que pueden llegar al 6%. Porque creen que pueden, tal vez, todavía quedarse con una tajada más grande, pero ninguna de estas propuestas va a solucionar un problema de base, que es que el Estado cada vez aporta más a las pensiones de Chile. Más del 70% de las pensiones son subvencionadas por el Estado y esa es la promesa original de José Piñera. José Piñera, cuando inventó el sistema de la AFP, le dijo a Pinochet, si usted hace esto, el Estado no va a tener que pagar nunca más un peso en pensiones, porque este modelo va a hacer que los privados paguen mejores pensiones con mayor tasa de reemplazo y menor cotización. Esa fue la promesa. Pero ninguno Pinochet de le los dijo, aspectos se muy cumplió. bien, pero no me toque la fuerza Pero armada. Pinochet no le creyó, pues, no le creyó porque estaba muy bien asesorado y los asesores del ejército le dijeron,
le discutieron los datos a Piñera y dijeron, finalmente Pinochet acepta el modelo, pero claro, siempre que para el resto, no para Pero el por ejército, supuesto. porque Pinochet tenía alma de De funcionario hecho, público. las Fuerzas Sabía. Armadas ni siquiera tienen un sistema de reparto. Lo que hay es simplemente a cuenta de los impuestos de la nación. Claro, porque no cotizan. Por supuesto, Claro. exactamente. Ahora mira, yo creo lo siguiente, uno cuando analiza las voces y esta cosa media como disonante de que todo para el 6% para cuenta individual, no que esto, que no el reparto, que esto, que sí, que no, que el PGU. Y al final, mira, independiente de lo técnico, porque yo he conversado con varios técnicos y entre ellos conversaba el otro día con Guillermo Larraín, que es un técnico economista, demócrata cristiano, que él decía, los técnicos ya dijimos todo. Esto es político, es esencialmente político. Y una de las preguntas que se hacen personas como José de Gregorio, que no vamos a decir que es de izquierda, expresidente del Banco Central, el mismo Guillermo Larraín, es ¿cómo partir solo de la PGU, que es la pensión garantizada universal, que es lo que el planteamiento de la derecha, tanto Chile Vamos como, bueno, no sé si republicanos, pero Chile Vamos plantea que la solidaridad ya se resuelve a partir de la PGU. Por eso que no es el mismo proyecto de Piñera, porque cuando era de Piñera no existía la PGU, pero ahora que hay PGU, entonces ahí se resuelve. Es que ahí te pasaste. Pero Ahí te espérate, pasaste. pero es que ahí me interesa tu opinión, pero lo que dice tanto José Gregorio, Guillermo Larraín y otros, es que la PGU no va a resolver por sí misma cómo le subimos las pensiones a la clase media. Porque a menos que fuéramos Dinamarca y tuviéramos un nivel de impuestos pero tremendo en este país, que no lo somos, entonces, ¿cómo se resuelve ese tema que tiene que ver cómo yo le subo las pensiones a las personas de clase media que se jubilan con muy poca plata habiendo trabajado toda su vida? Pero es que esa es el argumento más falaz que existe. Porque el sistema de pensiones de Chile, que no es sistema de pensiones, pero bueno, el sistema de Que no pensiones... es seguridad social. No es seguridad social, no es sistema de pensiones tampoco, es sistema de acumulación de un fondo para prestarle plata a otra gente, pero se basa en que tú obligatoriamente, no es voluntario, obligatoriamente todos los trabajadores en Chile, chilenos, extranjeros, cualquiera que sea que tiene un contrato por corto plazo, largo plazo, el 10% más la comisión de la AFP va obligatoriamente a privados. ¿A cambio de qué? De que ese privado te va a pagar una pensión. Y te administra Como tu eso plata. no pasó, y si no hubiera intervenido el Estado, si no hubiera existido la PGU, esto sería un desastre, una catástrofe. Entonces el Estado fue poniendo más plata. Tendríamos el pilar solidario, pero ¿Quién que es era el mucho Estado? ¿Quién paga los propios? O sea, me da risa porque dicen, no hay reparto, no hay solidaridad. Bueno, cada vez que usted compra el pan, parte de lo que está del impuesto que paga, del IVA, va a pagar la PGU. O sea, las mismas personas pagan el IVA que paga la PGU, porque la plata, como dijo Eizaguirre, no crecen los árboles. Los mismos impuestos que paga la gente, paga la PGU, pero no las AFP. Las AFP no están poniendo un peso de las PGU, las pone el Estado. Entonces el tema es que la AFP retienen las plata y no te pagan pensión, la paga el Estado. Por supuesto que dicen, claro, que el Estado siga pagando, que el Estado pague más. Muy bien, apoyamos esa, claro, pero resulta que en los fondos de pensiones en Chile representan entre 70 y 80%, depende de cuándo se mida, del PIB. Todas las actividades económicas de Chile la pones en un lado y el fondo de pensiones la pones en otro. El fondo de pensiones representa 70-80%. Es mucha plata. Y no quieren tocar esa plata para pagar pensiones, y esa plata la han puesto los trabajadores. No es de la AFP, no es de las industrias que la reciben a bajo costo, es de los trabajadores. Entonces, ¿por qué ahora que dice que ahí las pensiones siguen siendo bajas? Entonces, bueno, sí, trabajadores, sigan pagando ustedes el IVA, porque de ahí vamos a seguir aumentando las pensiones. Córtenla. Ya, pero este año no solo se trató de pensiones, también se trató de la crisis de las ISAPRES. Así que, ¿crisis de las ISAPRES, Yarna Levin? Se Bueno, yo acaban creo- las ISAPRES en enero, ¿no? Yo creo que ahí no. De hecho, acabamos de enterarnos de que se está creando una nueva ISAPRE y en esa creación participa el expresidente de las Clínicas de Chile. Sí, están en crisis.
por supuesto, el modelo de negocio lucrativo a niveles de utilidad de narcotráfico, sí, se acabó para siempre. Se acabó. Pero ya se la que, llevaron para arriba. Po. Y ya están aguas arriba y por lo tanto son irrecuperables. Aguas arriba, explica lo que es, porque no todo el mundo tiene por qué En el entender. holding que... El holding de las ISAPRES en con el las grupo clínicas. económico que tiene, además de las ISAPRES, tiene a las clínicas y tiene otros negocios de la salud. Entonces, además, hay una integración vertical, encubierta, por supuesto, Porque porque no es legal. la regulación supone que son unidades de negocio distintas y por eso es que no se puede exigir que avalen las deudas, etcétera. Pero el salvataje ya está bajo nuestras narices. Ya se aprobó. Ya se aprobó en la ley de reajuste del sector público, esta miscelánea para adelantar el IPC de la salud o ICSA, la prorrateo de los costos de los menores de 2 años, que la Corte Suprema dijo que había que eliminar como cobro, y en la ley corta, a lo menos, si se cumple tal cual el proyecto del gobierno, a lo menos van a tener 2 años más de chuteo de la deuda de las ISAPRES. Así que, en mi opinión, ya ganaron. Sí, hay que ser responsable, hay que ser pragmático y en ese sentido no se puede cerrar la puerta, clausurar el sistema ISAPRE y dejar que caiga toda la deuda que ha dejado. Eso, bueno, tiene que responder la política porque permitió que esa deuda se haya sembrado, permitió el retiro, la liberación de garantía, permitió que se acumularan las deudas con los prestadores privados. Bueno, y no es momento de dejar a los enfermos abandonados. Bien, pero también pasaron cosas a nivel internacional. Este programa nosotros nos hicimos cargo de lo que había pasado, ¿no es cierto?, después del 7 de octubre con este ataque de Hamás a Israel y como consecuencia de aquello, ¿no es cierto?, esta terrible situación que ha vivido Gaza, particularmente niños, mujeres. Fíjense que en las cifras que se calcula de víctimas hasta la fecha, y llevamos, ¿cuántos son? 20.000. Octubre, noviembre, diciembre... Espérate, octubre, noviembre, o sea, son 2 meses y un poco más, 20.000, más de 20.000 muertos, el balance de esta guerra. Ale. 20.000 muertos, entre los cuales hay 60 periodistas, que Sí. yo creo que es una tragedia que además parece no tener visos de solucionarse ni detenerse. Hay, por supuesto que para acordar un alto al fuego tiene que haber confianza en las partes y no la hay. Hubo este alto al fuego que yo creo que nos dio esperanza a todo el mundo de que, bueno, tal vez se extienda, pero no se detuvo. Incluso Estados Unidos le ha pedido, que es el aliado más estratégico de Israel, le ha pedido a Israel que sea más selectivo en su supuesto combate contra Hamás y no se le oye. Entonces, creo que la conducción de Netanyahu es criminal. Creo que había, por supuesto, a mí no me parece que la violencia como método de acción política contra civiles inocentes no tiene justificación bajo ninguna causa, que el asesinato de esas personas en Israel no tiene ninguna justificación, pero la medida de la respuesta de Israel ha sido criminal y comparto lo que dicen muchas personas, que es genocida. Bueno, yo creo que el grado en que se ha avanzado en esta masacre de palestinos, que llega a las cifras espeluznantes de 20.000, 2/3 de los cuales son jóvenes, mujeres, niños, demuestra el fracaso estrepitoso del derecho internacional humanitario y por lo tanto del multilateralismo y de la capacidad de la ONU para frenar una situación tan cruenta como la que se está perpetrando en la franja de Gaza. Pero me parece súper importante recordarle a la ciudadanía chilena y del mundo que Hamás no es la guerrilla libertadora del Che Guevara, que cometió un crimen de lesa humanidad el día 7 de octubre al asesinar a más de 1.500 personas civiles y secuestrar a más de 250, de los cuales todavía cerca de 200 están como rehenes. Creo, sin embargo, que hay muchos actores que no son capaces de condenar ese acto. Y eso también es un fracaso del derecho internacional humanitario. Hay una romantización del terrorismo islámico que es inaceptable, porque es un terrorismo retardatario, es un terrorismo
fundamentalista que nos quiere llevar a la era de las cavernas. Entonces, creo que junto con parar la masacre que se está perpetrando en Gaza, hay que también tener una reflexión internacional sobre la necesidad de distinguir entre la legítima causa del pueblo palestino y la crueldad de la matanza que están sufriendo y un organismo terrorista internacional que está utilizando esa causa para sus fines integristas y fundamentalistas. Bien, yo creo que está dicho. Nosotros nos hemos hecho cargo como programa de un tema que no podemos por supuesto, no podemos soslayar, pero tampoco podemos soslayar lo que pasó al otro lado de nuestra frontera en este país, nuestro país hermano, Argentina, con este libertario, un hombre salido de básicamente un rockstar, dicen algunos, otros un hombre de televisión que construye su carrera política a partir de aquello, mediáticamente, muy extremo en sus posturas, ¿no? En muchas cosas que por supuesto no va a poder practicar, de todo lo que alguna vez señaló, no lo va a poder llevar a la práctica, tanto presidente de Argentina, y que hoy está liderando un proceso que se llama el decretazo, ¿no? Que es a través de decretos modificar o derogar muchas leyes, 300 leyes. 300 leyes que dan cuenta de una administración que fue por muchos años, ¿no es cierto?, liderada por el kirchnerismo, como se llama, pero que a la población le daba, entre las cosas que van a ir, se están jugando, una serie de subsidios. Él prometió con una motosierra que había que cortarle la grasa al Estado, acaba de despedir a más de 7.000 funcionarios públicos, y todo aquello, vamos a ver cómo sigue, pero lo que está claro es que este proceso de shock, que ha sido muy brutal, digamos, algunos dicen quizás demasiado ortodoxo, la población tiene un tiempo para resistirlo. Algunos hablan de 2 años, tal vez menos. Yo hablaba con una analista argentina, politóloga, que me decía que 2 años, marzo del próximo año, ya si no hay cambios importantes, ahí van a estar ya, de hecho ya hubo manifestaciones. Entonces, ¿cómo ves tú, Ale, este fenómeno de Javier Milei y que haya llegado a ser el presidente de los argentinos? Bueno, yo aquí le voy a robar la idea a la Yasna, que me parece que es como el punto más claro que ha habido para analizar la realidad argentina, esto de que los jóvenes argentinos ven a Milei como un líder revolucionario. No me acuerdo del autor que citaste, pero... Stefanoni, creo. Pero Stefanoni. Me parece, de alguna manera, que ese factor hay que considerarlo, porque creo que los votantes de Milei están dispuestos al sacrificio, porque están en una lógica de un sacrificio por una causa, un sacrificio de revolucionario, un sacrificio revolucionario como en su tiempo los jóvenes en toda Latinoamérica estaban dispuestos a ir a luchar por la libertad en Sudáfrica o en otros países. Me parece que hay un argentino joven que está muy fiel a Milei y no creo que las manifestaciones, la oposición a Milei todavía me parece que no tiene un líder que tenga la fuerza y el carisma de Milei. Lo escuchaba decir que si le rechazan la aprobación en el Congreso de los decretos va a llamar a plebiscito. Exacto, va a llamar a un plebiscito. Y yo creo que en última instancia Milei va a recurrir a la represión, porque haciendo el parangón con Chile, uno leía esos decretos y decía, ¡oh, Chile! ¡Oh, Chile! ¡Oh, Chile! Ya, Chile en dictadura. Todo eso Chile se hizo en dictadura. Se hizo en dictadura. Y yo creo que Milei no es un convencido demócrata, y que si no le aprueban, él va a intentar a imponerse por la fuerza sobre la base de esta masa popular que lo adora, y que siente que en realidad también ha estado alimentado por digamos, la política de centro-izquierda en Argentina ha sido desastrosa en términos de control de la inflación, que si bien ha dado muchos derechos, también ha habido también enormes casos de corrupción. Y yo creo que hay una generación de argentinos que no quiere más eso y está dispuesto a ir al sacrificio con Milei. Y si no le alcanza, Milei va a recurrir a la represión, que es lo que a mí me hace temblar de pavor cada mañana.
O sea, de Ya. hecho, las libertades que son uno de los fundamentos de la democracia liberal están en juego en Argentina. Hoy día escuchaba a un dirigente sindical de la marcha que se está haciendo, que al momento de la grabación de este programa estaba en desarrollo, de la gran central sindical argentina, que decía: quien te promete libertad por decreto, te la puede quitar por decreto. Qué Y interesante, eso es buena muy cuña. peligroso para el proceso que está llevando a cabo Milei, que no solo es más allá de ortodoxo, es una caricatura de la ortodoxia neoliberal de fines de los 70, mediados de los 80. En Chile lo tuvimos en dictadura, primera diferencia fundamental, pero además, después del ajuste de Caguas, Que se murió hace poquito. vino una recesión en el año 83 que demuestra que ese ajuste no es económicamente viable. Esa tecnocracia que supone que solo de esta manera se puede salvar la debacle de la economía argentina, que sin duda existe y que sin duda requiere reforma, entre otras, desmantelar ese estado clientelar que existe en Argentina, pero con ese nivel de agresividad en contra de uno de los sectores, del sector más desposeído, porque aquí no hay ninguna medida económica que toque a los sectores Al revés, po. más favorecidos, ni una sola. No, de hecho, parece escrita por los empresarios, así como están, ¡yujú! O sea, cierto tipo de empresario, más bien el especulador, el que juega en la bolsa, ese empresario está feliz. Claro. Entonces, hoy día Milei dice que si no la aprueban en el Congreso el decreto va a convocar un plebiscito. Bueno, el plebiscito puede fundarse sobre la base de lo que has dicho, Alejandra, del fanatismo de un sector. Pero yo no sé si tiene tiempo, porque el fanatismo también se agota. Lo vimos en el proceso constitucional que comentamos en el bloque anterior. O sea, les duró hasta la elección del Consejo. Y después se empezó a desinflar, porque además los costos van a ser muy brutales. altos. Exactamente. O Yo sea, en eso el hambre tiene un límite. El hambre tiene un límite. Chiquillas, vénganse para acá, se Pero acaba si el tení- tiempo. Vénganse Si para los acá. militares se tientan, estamos jodidos. Ya. Oye, No, tenemos, ya esa- chiquillas, tenemos opción interactiva y habíamos dejado una opción para ustedes y era, ¿qué cargo? Oye, se acabó el programa. Claro. O sea, Oiga, si querés te quedáis. Exacto, Oye, puedes seguir pero sola y si todo querés. esto Claro, programa pero nos espérense un queda ratito. ¿En qué lugar pondrías a Dorothy Pérez como subrogante? Dorothy Pérez, Ah, ¿verdad, ustedes po? saben, La huracán- es la que está la huracán Dorothy. subrogando la Contraloría, pero le dicen la huracán Pérez. A la Huracán Pérez. O yo le Dorothy, puedo- o Dorothy. Huracán Dorothy. ¿no? Huracán Sí, tienen Dorothy, por nada que ver. nombres, Sí. Bueno, y aquí están las respuestas. Vamos viendo. ANFP. Bien hecho, la huracán Dorothy. ¿Te Vamos, imaginas? sigamos. Traigamos Es que a me lo Bielsa puedo otra vez. imaginar. Traigamos Ya, a Bielsa. otra más. Servicio de Impuestos Internos. Buena. Y bueno, me gusta el meme. Ya, Sí. el otro. Vamos. Consejo de Defensa del Estado. Oh, Bien. y ahí también Cosa seria. Ahí también se cuece nada. Exacto. Sí. Sí. Chuta, me adelanté. Perdón. Fiscalía Nacional. Ya, no queda nada. No queda, Queda ya una. no quedó nadie Queda parado, una. ¿no? ¿Quién? Última. Dirección de Migraciones. Oh, ya. ya. ¿Cuál gana según ustedes? ANFP, Servicio de Impuestos ANFP. Internos. ¿A dónde? ANFP. ANFP. Listo, la Sí. rompe la ANFP. Oye, Páguenle sueldo completo a las chiquillas. exactamente. Opción interactiva para la próxima semana. ¿Cuál es el mejor año que recuerdas de la historia de Chile? Bueno, no solo que recuerda, porque algunos no podrán decir, yo no había nacido, ponte tú para el 75. ¡Ah! Claro, cosas Ya. que me han contado. Cosas claro. que me han contado. Ya. Bueno, pero uno podrá Años que decir... te parecen que Eso. fueron el mejor año de Chile. Eso, Puede pero decir está bueno, ¿no? 1810. Ahí sí que no habíamos nacido. Ya, oye, y lo otro que quiero contarles a ustedes, mujeres emprendedoras, si tienen algún emprendimiento que quieran darnos a conocer, como este precioso de @lasbrutas, háganlo llegar a nuestro programa porque nosotros queremos apoyarlas a ustedes. Ya, ¿y cómo? Redes sociales, Instagram. Pero Ahí mira, está. de todas formas, pueden hacernos Chile llegar. TV, en todas Eso, esas Chile TV, en fin. Oye, un gustazo y nos vemos el próximo año. Hoy nos vemos el Eso. próximo año.